El sufrimiento humano es un misterio que trasciende épocas y culturas. Llega sin previo aviso, atravesando las vidas más justas y planteando una pregunta persistente: ¿por qué suceden cosas malas a personas buenas? En el recorrido de la existencia encontramos a Job, un ejemplo de fe y resiliencia. Job no solo era justo, era íntegro, temeroso de Dios y bendecido en todas las áreas de su vida. Sin embargo, su historia nos lleva a un dilema profundo. ¿Hasta dónde llega nuestra fe cuando todo lo que poseemos nos es arrebatado? Como declaró Job en medio de la tragedia: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras resuenan como un recordatorio de que, incluso ante la pérdida, es posible encontrar fuerza en Dios. Job vivía en prosperidad, rodeado de su gran familia, riquezas y salud. Todo parecía perfecto hasta que en un solo día la tormenta de la adversidad se abatió sobre él. Satanás, al cuestionar la fidelidad de Job, recibió permiso para poner a prueba su fe. Job perdió sus bienes, sus hijos y finalmente su salud, siendo reducida a un hombre en cenizas, lamentándose en agonía. A pesar de tanta aflicción, no maldijo a Dios. Job rasgó sus vestiduras, expresó su duelo y declaró: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Este momento nos desafía a reflexionar sobre la justicia divina. ¿Por qué el sufrimiento recae sobre los justos? En el silencio de la pérdida, Job nos enseña que la fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la confianza en la soberanía divina. Así, el sufrimiento puede no ser un castigo, sino una oportunidad para reafirmar nuestra conexión con Dios. Mientras Job sufría, llegaron sus amigos, trayendo palabras que más dañaron que consolaron. Ellos creían que Job había pecado y estaba siendo castigado. Sin embargo, Job sabía que nadie era culpable. En su dolor cuestionó a Dios: ¿por qué? Estos cuestionamientos no eran actos de rebeldía, sino de búsqueda. Job quería entender los caminos de Dios. Clamó por la justicia divina e incluso sin respuestas inmediatas afirmó: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Esa confianza en Dios, incluso cuando el silencio es ensordecedor, revela una fe profunda. Job nos enseña que cuestionar no es falta de fe, sino un deseo sincero de comprender. El verdadero error está en juzgar a otros durante sus dolores, como hicieron sus amigos. La historia de Job nos recuerda que la compasión es una respuesta más poderosa que cualquier juicio. Incluso con amigos que lo acusaban y el silencio de Dios, Job permaneció fiel. No comprendía por qué sufría, pero confiaba en que Dios tenía un propósito. La fe, para Job, no era la ausencia de dudas, sino el coraje de seguir creyendo incluso en medio de la tormenta. En la vida moderna, a menudo se nos anima a confiar solo en nosotros mismos. Pero Job nos muestra que la verdadera resiliencia proviene de nuestra conexión con Dios. Cuando todo parece perdido, es esa fe la que se convierte en el ancla en medio de las aguas tempestuosas de la vida. Cuando todo se derrumba, la fe es la fuerza que nos sostiene. Después de un largo silencio, Dios respondió a Job. Apareció en un torbellino, no con explicaciones, sino con preguntas que revelaban su soberanía y poder. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Job 38:4. Estas palabras no trajeron respuestas simples, sino una comprensión profunda. Dios es más grande de lo que podemos entender. Job reconoció su limitación y renovó su confianza en el Creador. Declaró: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esta revelación nos enseña que no siempre tendremos todas las respuestas, pero podemos confiar en el carácter de Dios. Su justicia y amor son eternos, incluso cuando no los entendemos completamente. Al final, Dios restauró a Job. Recibió el doble de lo que poseía antes, pero, más importante, experimentó una relación renovada con Dios. La bendición de Job no fue material solo, sino espiritual. Encontró paz, propósito y una nueva perspectiva sobre la vida. Así como Job, enfrentamos pérdidas que parecen insuperables. Pero su historia nos recuerda que Dios no solo restaura lo perdido, también transforma nuestros corazones. El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. El viaje de Job nos deja lecciones profundas. Fe en medio del sufrimiento. Incluso cuando el dolor es intenso, la fe nos da fuerza para continuar. Humildad ante Dios. Aceptar que no entendemos todo es un paso esencial en el camino espiritual. Esperanza en la restauración. Dios actúa en su tiempo para traer sanidad y renovación. En la vida moderna, estos principios son vitales.
Enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra paciencia y confianza. Job nos enseña que con fe y perseverancia podemos superar cualquier adversidad. La historia de Job es un viaje de fe, resiliencia y restauración. Nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino una invitación a confiar más profundamente en Dios. Incluso en las tinieblas, Job encontró luz al mantener su fe. Que su historia nos inspire a enfrentar nuestras propias adversidades con valentía y confianza, recordando que Dios siempre tiene un propósito mayor. Como Job podemos declarar, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así encontramos fuerza en la fe y esperanza en la certeza de que Dios siempre está con nosotros, transformando nuestros dolores en bendiciones.